Bueno, muchachos, entonces una vez ya terminamos de construir como tal nuestra API REST, ya tenemos todos los métodos necesarios con Django. Vamos a pasar entonces a la siguiente fase del desarrollo, que es la parte del cliente. Vamos a crear un proyecto utilizando Vue CLI. Vamos a definir las rutas de cada uno de estos proyectos y cada uno de los componentes como tal que conforman el CRUD. Entonces vamos a iniciar creando nuestro proyecto utilizando Vue CLI. Para ello vamos a nuestro navegador, vamos a la página pues, de la documentación oficial del framework Vue y vamos a bajar hasta la sección que dice CLI. Básicamente, Vue CLI es una herramienta que nos permite construir proyectos con una estructura base, eh, proyectos utilizando Vue, nos permite ya configurar como tal automáticamente paquetes que necesitamos para desarrollar diferentes características en nuestro proyecto. Lo primero que hacemos pues es verificar que tenemos Node instalado y correr el comando pues que aparece en la documentación oficial. De esta forma vamos a instalar la última versión de Vue CLI, es la última, es la 3.0 punto algo. Eh, en este caso ya cuando él termina de instalar, pues aquí me está dando una recomendación que es que actualice mi npm, pero en este caso no es necesario para el proyecto o para el video como tal. En este caso ya instalado el Vue CLI, vamos entonces a correr el comando que nos permite crear un nuevo proyecto de Vue CLI. Digo, él va a coger paquetes que ya vienen, digamos, preestablecidos y nos va a crear una estructura como un scaffolding de nuestro proyecto que nos va a permitir organizar mucho mejor la información. Apenas arrancamos, él nos ofrece dos opciones: y trabajar por defecto o escoger qué paquetes queremos configurar. En este caso nosotros para este video vamos a trabajar con Babel y vamos a trabajar con el paquete router, no vamos a trabajar con nada más. Babel para pues tener como esa transición entre las diferentes versiones de JavaScript, ¿sí? La 5, la 6, y router que nos va a permitir pasar o avanzar, cambiar de componentes o vistas, templates básicamente dentro de nuestro proyecto. Acá nos pregunta si queremos usar archivos en uno configurados independientes o todo por el mismo JSON. Realmente en esta es decisión del desarrollador. Voy a poner todo en el mismo. Cuando ya termina nos dice, bueno, se creó una carpeta donde van a estar pues todos los archivos, todos los documentos del proyecto. Nos dice pues acceda a esa carpeta y para lanzar el servidor de desarrollo pues entonces ahí me dice cuál es el comando que debo utilizar. Dependiendo de la versión que yo estoy utilizando de Vue CLI, va a ser una forma diferente de crear el proyecto, ya que tendría que escoger algún tipo de template, lo que antes se utilizaba, y el comando como tal de correr el servidor de desarrollo no va a ser npm run dev, run server, sino va a ser npm run dev. ¿Listo? Entonces aquí ya están unas páginas que ya tienen inclusive una direccionamiento. eh, Esto lo crea por defecto la estructura básica de un proyecto Vue CLI. Entonces vamos aquí a nuestro editor y vamos a abrir nuestro nuestro proyecto. Vamos a ver qué contiene o qué estructura fue la que me creó como tal. En este caso eh, el Vue CLI. Entonces si miramos, ya es un momentico que cargue, ya si miramos tenemos una carpeta muy importante que es Node Modules, que es donde están todos los módulos de Node de todos los paquetes que en algún momento podemos utilizar en nuestro proyecto. Ya están ahí descargados y los podemos utilizar sencillamente importándolos o llamándolos. También tenemos pues nuestro archivo package.json donde están todas las dependencias y dependencias de nuestro proyecto, las características principales. Una carpeta public donde está nuestro index principal, en donde
nosotros vamos a terminar instalando básicamente pues montando todos los eh, todas nuestras vistas, todos nuestros templates, toda nuestra lógica en ese div. Acá pues podemos configurar el título normal de una página, en este caso la principal. Podríamos cargar un estilos acá directamente o cargar directamente también algún tipo de script adicional. Es nuestra página que se va a cargar, esta es la que se va a cargar en el navegador siempre. Después lo único que va a hacer es cambiar el componente o los valores que vamos a poner en el div. Dentro ya de la estructura como tal del código, entonces tenemos pues nuestro paquete, nuestra carpeta de imágenes. Tenemos nuestra carpeta de componentes que no vamos a trabajar en este momento, en este video. Tenemos nuestras vistas, que básicamente son todos nuestros archivos o templates diferentes que vamos a trabajar. Una vista principal que vamos a llamar aquí, que se llama AppView, que él creó automáticamente. Y tenemos dos archivos que son el main y el principal, y que básicamente lo que hace es cargar el framework de Vue, cargar el componente principal o la vista principal, que es el app.view, y cargar el archivo router, que lo que tenemos en el archivo router pues es todas las eh, direcciones, todo el direccionamiento que vamos a utilizar con los diferentes componentes. Les digo, todo lo vamos a terminar cargando aquí en el div, y pues en esta parte del código es donde estamos diciéndole monte absolutamente la instancia de Vue ahí. ¿Listo? En esa parte. El archivo router como tal pues es donde definimos cada una de las URLs que vamos a estar trabajando en nuestro proyecto, donde vamos a decir, bueno, esta vista con con esta URL vamos a irnos a este componente. Todas van a tener pues un path, que es el nombre que va a aparecer en la URL del navegador, un nombre como tal para referirnos por dentro del proyecto a esa ruta, y un componente o un archivo que es el que va a cargar cuando le digamos que queremos acceder, o cuando digamos por nombre o por path que vamos a acceder a esa ruta. Listo. Aquí en el archivo app principal podemos ver que hay dos, pues siempre son tres realmente. Va a haber siempre en un archivo Vue tres secciones, por decirlo así de alguna forma. Una es template, donde vamos a tener todo el código HTML, otro es script y el otro es style, donde vamos nosotros a tener todo el estilo, vamos a poder diferenciar todo el estilo. La mayoría de páginas Vue puede que no las utilicen las tres como tal, pero pues lo importante, template, los scripts y bueno, los estilos como tal que se van a aplicar a ese template que definimos en la parte de arriba. Listo. Entonces acá pues podemos poner todo nuestro código en HTML, código HTML sencillo. En este caso pues aquí estamos utilizando algo que es el router link, que es este enlace que vamos a trabajar aquí. Es lo que nos permite llamar las diferentes rutas que definimos en routes, y este componente router view nos va a permitir pues cargar el componente ahí en ese mismo espacio. Ese va a ser, digamos, la etiqueta HTML que me va a permitir a mí decir que póngame toda la información que estoy trayendo del componente en ese espacio, en ese lugar. ¿Listo? Nosotros podemos referenciar un router link ya sea con el nombre del path completo, o podemos indicar también el nombre de la ruta que queremos establecer. Acá pues estoy creando un nuevo, en este caso, que pues si se dan cuenta me está mostrando un contenido, pues, un componente que yo estoy trayendo, y me está cambiando la información como tal. ¿Sí? Aquí si yo le estoy diciendo qué path me quiero referenciar, y pues el nombre como tal. Ahorita en los proyectos de Vue ya no vamos a utilizar mucho los enlaces, la etiqueta A, el ref como tal, porque no vamos nunca a recargar como tal la página en el navegador, sino lo que vamos a hacer es estar recargando componentes puntuales dentro del div, y para ello vamos a utilizar siempre, para referirnos de una ruta a otra, router link. Eso es lo que vamos a trabajar. Podemos también utilizar
el nombre directamente. Acá, por ejemplo, yo puedo poner el nombre de otra ruta, pero y si se dan cuenta me sigue funcionando. Algo importante es que pues el nombre en este caso about, algo importante que se debe manejar, también lo puedo cambiar a home para que se vea que él automáticamente pues me cambia el contenido como tal. Lo importante que quiero que vean es que al momento de que yo defino como un nombre como tal, yo le puse dos puntos adelante de del tú, que lo que me permite básicamente pues es utilizar variables dentro de ese atributo tú. ¿Sí? Eso siempre lo vamos a hacer, lo vamos a tener aquí claro como tal. Entonces, bueno, ahí si se dan cuenta estoy cargando el componente about y pues ese es el código HTML que estoy mostrando. Yo puedo poner aquí cualquier texto para que se den cuenta pues que lo que yo estoy modificando en esta parte de template del componente, en este caso about, pues cambia automáticamente cuando yo lo referencio. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta, ya me aparece la información o el texto pues que estaba poniendo. Lo mismo puede pasar aquí. Acá pues está trabajando un concepto de componente, pero no lo vamos a trabajar. Si se dan cuenta, ahí no hay más texto, no hay más código, pero yo puedo poner aquí antes de la carga del componente, yo puedo poner un texto con una etiqueta H, eh, para que veamos que se ve reflejado aquí el texto de página principal. Vemos pues que efectivamente está esta información, el resto pues está cargada aquí a través de un componente que es este, que no vamos a tocar. En este caso nos vamos a enfocar solamente en las vistas de los componentes view, no nos vamos a enfocar en nada más. Bueno, vamos entonces vamos a mirar acá. Entonces vamos a ir ya creamos nuestro proyecto, vamos a definir cuáles van a ser las diferentes rutas que va a tener nuestro proyecto, es decir, cuáles van a ser las diferentes opciones de URLs que vamos a trabajar. Vamos a copiar para ello este que tenemos aquí de about y vamos a poner entonces aquí nombre entradas, las entradas, listo, y voy a poner aquí, bueno, el nombre como tal, entradas también. Componente, como no hemos creado ninguno nuevo, voy a dejar por ahora este mismo componente. Sin embargo, eso ahorita lo vamos a cambiar. Más adelante vamos a cambiar esta información. Vamos a crear, entonces este lo vamos a tener para listar, para que nos aparezca como tal el listado de entradas. Adicional, entonces vamos a crear otro que me va a permitir entonces crear una nueva entrada. Entonces entradas es crear, acá en el nombre le voy a poner entrada-crear, el cual entonces esta ruta me va a permitir entonces llamar otro componente que vamos a crear, que me va a traer como el formulario necesario para crear una nueva entrada. Y listo, entonces ahí ya tenemos estas dos nuevas. En este caso también puedo entonces utilizar otra para editar, en este caso editar una entrada. Esta forma que estoy haciendo aquí, estos dos puntos ID, es para indicar que ahí voy a pasar un parámetro. Ya más adelante vamos a verlo claramente. Voy a pasar un parámetro que se llama ID, y de esa forma estoy indicando que en esa ruta, en ese path, va a haber un parámetro. Todos ahorita en este momento están utilizando el mismo componente, pues a medida de que vaya creando nuevos componentes que son un archivo view, pues voy a estar o vamos a poder en este caso irlos referenciando directamente cuál es el que deseo como tal. Es muy importante que tengamos presente los parámetros, como sabemos pasar parámetros a través de las rutas, pero cuando ya lleguemos al componente de editar, pues lo veremos de una forma un poquito más clara. Entonces esas son las rutas del proyecto que vamos a trabajar. Vamos entonces a hacer nuestro primer componente.
que es el de listar. Listo, vamos a listar las entradas que están almacenadas en nuestra base de datos. Entonces para ello vamos a crear un nuevo archivo, en este caso voy a llamar entradas.view, ¿sí? Y recuerden que necesitamos o vamos a tener siempre tres componentes o tres secciones más bien, que es templates, scripts y styles. No siempre tenemos que utilizarlo los tres, depende de cómo lo vamos a trabajar o cómo lo vamos a utilizar, o pues lo que vamos a configurar en ese template, en esa vista, en este archivo view. Básicamente en template, y es algo muy importante, siempre debe haber un div principal. Como buena práctica se recomienda que tenga pues el mismo nombre del nombre que le estamos poniendo al archivo, en este caso entradas, normalmente como una clase. Si es una buena práctica, sencillamente acá voy a poner el texto pues para que veamos que estamos en esta entrada específicamente, ¿sí? La principal acá de entradas. Y pues en el archivo, en este caso, pues en esta sección de script es donde yo voy a cargar eh, todo lo de view. Entonces vamos a mirar primero que funcione nuestra ruta. Para ello entonces voy a poner aquí entrada y vamos a cargarlo obviamente también en la parte de arriba. Importamos entrada, se dan cuenta, miramos aquí página listado de entradas, está mostrando la información. Recuerden, esa es la información que pusimos aquí en nuestro componente de entradas. Ya para poder utilizar un poquito más, o ya para poder empezar a utilizar instancias o conceptos como tal del framework view, como hemos visto, pues tenemos aquí, vamos a exportar por defecto una default, como se dice acá, y dentro de esto vamos a poder manejar todos los métodos o todas las secciones que tiene una instancia con view. Vamos a poder utilizar mounted, vamos a poder utilizar data, vamos a poder utilizar methods, todas las diferentes secciones que nos permiten entonces trabajar con el framework. En este caso pues data, recuerden que se trabaja aquí como si fuera un componente de view, luego es una función que retorna un arreglo de objetos, un objeto básicamente, un arreglo sin objeto, donde podemos definir cada uno de los parámetros que queremos utilizar dentro de este archivo. En este caso pues una variable que se va a llamar entradas, que es un arreglo vacío, ¿sí? Donde lo vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? En ese archivo vamos a traer como tal, al momento de que cargue la vista o que cargue el template, el cual manejamos con mounted. Con mounted es lo primero, digamos, que se va a ejecutar o que se va a correr como tal. Vamos a utilizar un paquete que se llama Axios para conectarnos a la API que hicimos, ¿sí? A la dirección de la API que hicimos, y traer a través de Axios vamos a traer la información como tal. Entonces vamos a detener aquí nuestro servidor de desarrollo y vamos a instalar este nuevo paquete. Entonces le decimos npm install, vamos a decirle aquí npm install Axios, que es el paquete que vamos a utilizar, y número 6 para que pues, automáticamente nos lo agregue a nuestro package.json y como una dependencia que siempre se va a estar descargando. Se puede también trabajar con fetch, que es otro, digamos, otra forma de hacer peticiones, get, post, etcétera, pero lo recomendable o una buena práctica es utilizar este paquete que está más enfocado en desarrollo o trabajo con archivos JSON como tal.
Una vez ya lo tenemos descargado, ya lo que podemos hacer es volver a arrancar pues como tal nuestro servidor de desarrollo y pues ya seguir como tal trabajando nuestro, nuestro proyecto. Entonces, si nos vemos aquí en el package.json ya está, aquí nos está pidiendo como dependencia Axios. Luego ya podemos entonces importarlo. Lo vamos a importar acá dentro de nuestra estructura de script. Vamos a decirle import Axios, es el nombre. Este nombre puede ser cualquiera, es el nombre de la variable, digamos, como tal, que vamos a utilizar front, y en este caso entre comillas el paquete que sí se debe llamar así tal cual, Axios. Listo, entonces ya que lo tenemos definido, entonces ahora sí la podemos utilizar. Vamos a utilizar un axios.get, que es el que nos va a permitir hacer peticiones HTTP, en este caso utilizando el protocolo GET a la dirección de el API que nos trae las entradas, que fue el que ya hicimos. Entonces aquí este API localhost 2.8000 es las entradas, este es el que vamos a tomar. ¿Listo? Acá lo copiamos y aquí es donde entonces vamos a hacer la solicitud. Nos vamos a conectar el proyecto Vue con la API que desarrollamos en el video anterior. Después de que se termina, decimos entonces .dem, vamos a hacer una función de flecha en donde vamos a pues, recibir lo que recibamos en este momento en una variable que se llama respuesta, lo puedo llamar como yo quiera, y dentro de esta respuesta, que es donde va a llegar como tal pues el resultado de la petición como tal que me va a llegar, le voy a decir que this punto entradas, que es la variable que yo definí como tal, en este caso en el data, va a ser igual a respuesta.data. ¿Por qué punto data? Porque pues la petición que se hace o la respuesta que llega de Axios a cualquier petición GET, los datos como tal están almacenados en una sección que es punto data. ¿Listo? Entonces ahí lo que va a hacer es va a pedirme va a consultar esta URL, el cual me va a traer toda la información que ya definimos o que tengo almacenada ya en mi base de datos, y él me va a mostrar entonces esa información, me la va a cargar. Aquí vemos que se está presentando un error, me dice que es un error de course, ¿sí? Que no está configurado correctamente course. ¿Qué es esto de course? Básicamente, muy simple, es que es una digamos política de privacidad de que mi API yo la creé, digámoslo así, o está cargada desde un localhost 8000, ¿sí? Pero estoy recibiendo alguna petición de un lugar diferente, estoy recibiendo petición de una ubicación diferente a donde yo creé mi API. Yo puedo seguir trabajando directamente con localhost 8000 si pudiera, o hiciera peticiones dentro de ese mismo dominio, no habría ningún problema, él seguiría igual funcionando, pero no ahora como lo estoy desde otro, porque es localhost 8080, entonces él me está diciendo ahí, hey, un momento, aquí hay una política de seguridad que no deja hacer eso. Entonces, para configurar como tal este problemita, vamos a instalar un paquete que ya acabé de instalar acá, que es Django Course Headers. Lo vamos a instalar dentro del API. Esto es cuestión del API, es una seguridad del API que vamos a implementar. Dentro, una vez instalado con pip install, vamos a poner dentro de las aplicaciones instaladas en Django, vamos a poner course headers, es lo que pues, nos hace llamarlo, o es como se llama la aplicación, la forma de cargarlo. Pero adicionalmente, para terminar de configurar, hay que hacer dos cosas adicionales. Hay que agregar un middleware nuevo. Todos estos pasos de cómo se puede configurar como tal lo podemos buscar directamente
en la página de documentación del paquete Django Course Headers. Podemos buscar aquí en Google el archivo GIF y aquí está básicamente lo que sí, cómo se instala, cómo se configura para que se pongan las aplicaciones instaladas, y acá esta linecita que es el que me carga el middleware, ¿sí? Que es como una capita de cebolla que va a entrar, que me va a ayudar a capturar la petición y pues poderla procesar antes de que llegue o que pase la información. Y por último, vamos a poner entonces una variable que nos va a definir cuáles son los orígenes externos que sí vamos a permitir. Entonces aquí vamos a poner los dominios que efectivamente vamos a dejar que pueda consultarse el API. Entonces acá ponemos la variable de lista blanca, ¿sí? Cuál va a ser nuestro listado, y vamos a poner ahí pues localhost 8080, que es el puerto por el que va a estar corriendo nuestro servidor, en este caso Node, nuestro servidor de desarrollo, que es el que hace la petición en este caso, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros ya tendríamos configurada nuestra API para que nos reciba peticiones. Se dan cuenta, si nosotros aquí actualizamos, ya no me apareció más el error. Vamos a borrar aquí para mostrarles, ya no me aparece ningún error. Y aquí con una herramienta que tengo que es bastante buena, que es para Vue, que es VueDev, pueden descargar para Mozilla, para Google Chrome, para cualquiera. Podemos ver aquí las diferentes variables y podemos ver que está cargando nuestras entradas correctamente con la información que el API nos está entregando, ¿sí? Acá podemos ver pues todas las variables que estamos trabajando y podemos ver que es exactamente la misma información que nos estaba mostrando el API. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Entonces nos queda es mostrar esa información pues en el template. ¿Listo? Entonces aquí en el template pues vamos a hacer una tabla. Vamos a utilizar aquí el plugin que tenemos de Emmet, que tenemos aquí en Atom, para crear rápidamente una estructura ya pues establecida de una tabla. A ver si me acuerdo muy bien, esto es con paréntesis. La verdad pues no suelo utilizarla así tampoco mucho, pero pues sí es una herramienta bastante buena que puede terminar ahorrando pues tiempo en construcción de código HTML, sobre todo estructuras o etiquetas de HTML. Aquí ya tengo, me crea una tabla directamente con dos filas, cada uno entonces con 4 columnas, donde pues voy a mostrar la información que me va a estar llegando de las entradas. Entonces vamos a poner acá la información que quiero mostrar, y en la otra, como tal, en la otra fila, lo que voy a hacer es voy a utilizar un atributo que se conoce como before, que es de Vue, el framework Vue, lo que me va a permitir definir o empezar a hacer un bucle por cada uno de los elementos que yo tengo en mi arreglo de entradas. Lo voy a almacenar en esta variable entrada, ¿sí? Por cada uno de los elementos, y eso me va a crear una fila por cada uno de los elementos que yo traje gracias a mi API. Dentro de esa fila pues entonces aquí utilizando los dobles corchetes voy a poner pues esa variable, en este caso entrada.id, y pues todos los datos como tal que quiero mostrar de los datos pues que traje. Todas estas, las propiedades acá que estoy accediendo con punto, pues son todas las que definí en mi API, ¿sí? Todas las que definí que iba a poder ver, que iba a poder en su momento modificar en el archivo serializer, y pues eso es lo que él me devuelve. Por eso, como me lo devuelve,
yo puedo acceder directamente y acá, como vemos, está la información de el listado. Vamos a ponerle aquí para que se vea un poquito más. Después arreglamos esto más bonito, para ponerle un borde para que se vea un poquito más clara la tabla, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues ya me está mostrando la información que estoy pidiendo, que es la misma que me está devolviendo la prueba del API que tengo acá. Sí, sí, yo creo aquí uno nuevo, ¿sí? Acá creo un nuevo elemento como está aquí, sí, y yo miro acá, vamos aquí a cambiar, se dan cuenta, me aparece el nuevo registro, me aparece en este momento el ID del autor, pues porque me estoy refiriendo al autor solamente. Si yo quiero que me aparezca el nombre, pues para eso fue que definí una función en el API que me traía el nombre. ¿Sí? Si hubiera definido uno que me trajera ya sea nombre completo o el nombre con el documento o alguna otra forma, pues también lo llamaría ahí, en este caso tal cual como lo defino. Y de esa forma entonces puedo mostrar, utilizando un proyecto basado pues en Vue.js y en API, el listado de todas las entradas